Bueno, muy buenos días nuevamente. Vamos a dar continuidad a la charla que corresponde al día de hoy. ¿Sí? Voy a compartir el material. Bien. El día de hoy vamos a hablar de dos eventos principales. La Guerra Grande, que sería la Guerra de la Triple Alianza, y la Guerra del Chaco. Bien, como una pequeña introducción, tenemos que la Guerra de la Triple Alianza fue la contienda más sangrienta de América del Sur. Comenzó en diciembre de 1864 como una lucha armada entre el Paraguay y el Brasil. Pero en mayo de 1865 se aliaron al Brasil, el Uruguay y la Argentina, y así quedó formada la Triple Alianza. Luego tenemos que la Guerra del Chaco es la denominación del conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia librado entre el 9 de septiembre de 1932 y el 12 de junio de 1935 por el control del Chaco Boreal. Bien, ahora vamos a hablar un poquitito de lo que sería la Guerra de la Triple Alianza. La guerra comenzó a causa de una intervención militar del Brasil que invadió el Uruguay con su ejército. El gobierno uruguayo pidió ayuda al Paraguay, cuyo presidente era el entonces general Francisco Solano López. López temió que la intervención militar brasilera fuese el primer paso para una ocupación definitiva del Uruguay, lo cual rompería el equilibrio del Río de la Plata y pondría en peligro la independencia del Paraguay. Por eso rechazó enérgicamente la intervención brasilera en el Uruguay. Como su parecer no se tuvo en cuenta, López decidió atacar al Brasil. En aquel momento, el gobierno del Paraguay y el de Uruguay eran aliados en contra del enemigo común, el Imperio del Brasil, gobernado por el emperador Pedro II. Posiblemente la Guerra de la Triple Alianza fue la primera guerra total de la historia contemporánea. En 1870 el Paraguay estaba arrasado. Su población, estimada en 500.000 habitantes, al comenzar el conflicto, había quedado reducida a la mitad. La agricultura y la ganadería habían desaparecido. El ganado vacuno, estimado en más de 2 millones de cabezas, no llegaba a 15.000 en 1870. En su mayoría, animales baguales. El país debía importar artículos básicos, por ejemplo, porotos, papas, porque no producía nada. Por otra parte, tampoco con qué pagar las importaciones a falta de moneda nacional. Circulaban las extranjeras. Se destruyeron las obras de infraestructuras y sistemas de comunicación, como la fundición de hierro de Bucuí, el arsenal, el astillero, el ferrocarril. Las tropas brasileras ocuparon el país hasta 1876, las argentinas hasta 1879. Para entonces, el Paraguay había cedido a la Argentina el territorio chaqueño, comprendido entre los ríos Pilcomayo y Bermejo, y el territorio misionero situado al sur del río Paraná. Al Brasil había cedido el territorio comprendido entre el río Blanco y el río Apa. Ahora vamos a hablar un poquitito de lo que sería la Guerra del Chaco. De ambas guerras nosotros sacamos un pequeño resumen de todo lo acontecido durante ambas guerras, ¿verdad? Porque si vamos a adentrarnos bien en lo que sería todo lo que pasó, todo lo que sucedió durante el proceso largo de ambas guerras, la charla se va a tornar un poquitito larga. Entonces, si bien al término de la misma alguien quiere comentar o dar así algún tipo de mensaje o compartir con nosotros algún tipo de ideal, vamos a facilitar el micrófono para que puedan hacer. Bien, continuamos con lo que sería la Guerra del Chaco.
Los antecedentes del conflicto deben buscarse en la colonización española de América. Al producirse la independencia, las nuevas naciones americanas se consideraron herederas de las divisiones territoriales coloniales, que eran confusas. El Virreinato del Río de la Plata abarcaba aproximadamente el territorio de las actuales repúblicas del Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia, exceptuando el Uruguay, que estaba muy alejado del Chaco. Los otros tres países reclamaron el territorio del Chaco, apoyándose en las leyes españolas. La ciudad de Charcas, hoy Sucre, Bolivia, tenía jurisdicción sobre una parte del Chaco. Según las leyes españolas, las ciudades, como por ejemplo Asunción, tenían jurisdicción en un área de 100 millas a la redonda. De hecho, Asunción exploró y fundó algunos asentamientos en el Chaco, como Fuerte Borbón, hoy Fuerte Olín. Pero Buenos Aires había sido la capital del Virreinato del Río de la Plata y como tal había ejercido alguna forma de gobierno en el Chaco. Dependiendo de la interpretación, las leyes coloniales apoyaban las reclamaciones del Paraguay, la Argentina y Bolivia. Desde el punto de vista militar, la Guerra del Chaco terminó con una victoria paraguaya, por oposición a la Guerra de la Triple Alianza, terminada en la derrota y la destrucción. Haciendo de lado el resultado militar, la diferencia entre ambas se puede reducir a lo siguiente. La del Chaco fue una guerra más técnica, en que los combatientes contaban con cuadros de oficiales y se libró en un territorio menos poblado y con menos daño para la población civil. Con todo, en el Chaco murieron cerca de 30.000 paraguayos y un número mayor de bolivianos. A causa de la Guerra del Chaco, el ejército se convirtió en la fuerza dominante de la política paraguaya, una posición que ocupó hasta después de la caída de Alfredo Stroessner. También Bolivia se vio negativamente afectada por la guerra, que provocó una inestabilidad política a menudo sangrienta. Como conclusión, tenemos que la Guerra de la Triple Alianza, o Guerra del Paraguay, tuvo una duración de casi 6 años, entre diciembre de 1864 y marzo de 1870. Constituyó una verdadera línea divisoria en la historia de los países implicados, ya que se trató del conflicto externo de mayor repercusión para los estados contendientes en lo que respecta a la movilización y pérdida de vidas. En cuanto a lo que sería la Guerra del Chaco, desde el punto de vista económico y social, aquella contienda fue un obstáculo para el progreso. Por eso, al recordarla, aún respetando el valor de los combatientes, deben tenerse en cuenta las palabras de Eusebio Ayala. Es lamentable que dos naciones pobres empleen sus limitados recursos para destruirse. Bien, entonces, aquí hay algo que queremos resaltar o destacar. Hoy día sigue quedando las famosas secuelas de lo que fue la guerra tanto de la Triple Alianza como la Guerra del Chaco. Si bien sabemos, y como dijo nuestro queridísimo presidente, nosotros los paraguayos somos, bueno, no solo los paraguayos, yo creo que esto es también, todos los países tienen su forma de pensar y su forma de ver las cosas, ¿no? Nosotros somos un poco más cuadrados, pero ambas guerras dejaron un sinfín de precedentes en lo que hay gente que hoy día lo sigue manteniendo, o sea, sigue teniendo vivo ese recuerdo, como hay personas que, como se dice, dejaron un poquito el pasado atrás, pero sigue estando hoy día en lo que sería tanto en nuestra historia, porque son dos eventos bastante grandes, ¿verdad? Eso sin contar el tema de la persecución a las mujeres, a los niños durante ambas guerras, ¿verdad? Lastimosamente no solo fueron personas adultas las que participaron, sino que también las persecuciones a las mujeres, a los niños, ¿verdad? Entonces, como bien dije, fueron dos eventos que marcaron mucho nuestra historia.
¿verdad? Y hoy día lo seguimos recordando con mucho pesar, pero aprendimos mucho referente a ambas guerras. Bien, yo no sé si es que haya alguien que quiera comentar algo. Si no hay nadie que quiera comentar, nosotros el video de la charla de las 9 de la mañana ya se encuentra en la plataforma de YouTube, disculpen. Y ahora al culminar ya estaríamos subiendo también lo que sería el video de esta charla. También vamos a pasar los materiales y los certificados de participación para que puedan tener con ustedes. Y cualquier cosita, si es que a alguna persona le falta algún certificado, por favor háganoslo saber en los grupos oficiales que tenemos, tanto de los galoperas como el de los troperos, para así poder pasarle a nuestro diseñador para poder enviarles para que tengan todo bien documentado las charlas. Como bien saben, cada charla, por más de que sean 20 a media hora de charla, el certificado de participación cuenta con 4 horas cátedra. Entonces eso les va a servir para que ustedes más adelante vayan formando sus currículum artísticos o para poder concursar para puestos públicos, ¿verdad? Entonces cualquier consulta o duda que tengan referente a lo que serían las jornadas o las charlas, pueden escribirnos sin problema. En los grupos estamos los profes para poder responder y también los miembros de la facultad. Entonces, si nadie tiene ninguna pregunta, duda o algún comentario que le gustaría hacer, vamos a dar por finalizada esta segunda charla del día de hoy. Bueno, recordarles también que el próximo domingo vamos a tener nuestra masterclass presencial de pasos básicos y zapateos básicos de caballero. Es el día sábado, perdonen, dije día domingo, va a ser el día sábado de 15:30 a 17 horas. Bien, entonces